leía un pasaje de la Escritura que a mí siempre me tocó de una forma especial, sobre todo el versículo ese, donde fueron a prender al Señor Jesús y Él le preguntó, se debe venir hacia Él un montón de personas. Yo no sé, la Biblia no nos dice el número, pero debe ser un número importante. Y se lo ven venir para Él con palo, no con muy buenas intenciones, ¿verdad? Con antorcha, porque era de noche. Y se escondió el Señor. Dio un paso al frente y dijo, ¿a quién buscáis? ¿A quién me habéis venido a buscar? Con esa agresividad, con ese mal talante. ¿A quién habéis venido a buscar? Ellos dijeron, a Jesús, el Nazareno. Increíble. Yo soy. Nos dice la Escritura, nos leía honrado, que retrocedieron y cayeron de rodillas. ¿Visualizáis la imagen? El Señor tenía poder y tiene todo el poder. Y Él sabe gobiernar. Precioso. Siempre me llamó la atención este pasaje de la Escritura. En esta mañana, perdonadme, ando con la nariz un poco fastidiada, mucho, bastante. Y esta semana, el domingo concretamente, cuando por la tarde estaba en casa y estaba pensando en qué compartir con vosotros, ya se lo decía al Señor el jueves en la oración. Hay un pasaje de la Escritura que se me venía a la mente, o se me vino a la mente. Efesios capítulo 4. Efesios, la carta que el apóstol Pablo escribió a sus queridos hermanos en Éfeso. Yo pues, versículo 1, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué significa andar como hijos de Dios? ¿O qué significa andar de una forma digna con respecto a la vocación con que fuimos llamados? ¿Qué significa? ¿Es andar físicamente de una forma especial? Como andan. ¿Habéis visto los desfiles? Bueno, yo no soy de ver muchos desfiles, pero inevitablemente alguna vez he tenido que ver, aunque sea durante unos segundos. ¿Sabéis? ¿Veis a las que desfilan como andan? Tiene cierta dificultad, ¿verdad? Andar de esa forma. Algunas dicen que se ponen un libro en la cabeza para evitar que, y si evita que se le caiga, entonces que están andando bien. Dicen. También dependerá del tamaño de la cabeza que tenga. Evidentemente no va por ahí la Escritura, ¿verdad? ¿A qué no? ¿Qué significa andar como hijos de Dios? Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre. No hace falta que abundemos mucho acerca de la humildad, ¿verdad? Pero la humildad
no es algo que aparezca mucho en la vida del hombre, del ser humano. Por naturaleza el hombre no es humilde. El hombre que no tiene al Señor, evidentemente, la mujer que no tiene al Señor. Más bien, justamente lo contrario, ¿nos parece? Fluye de una forma natural y espontánea el ego de una forma increíble. En el ámbito deportivo, en el ámbito profesional, en el ámbito religioso. La humildad es algo que casi podríamos decir que brilla por su ausencia. Justo lo contrario, que nos dijo el Señor en su palabra, que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad fluye de forma natural y espontánea en la medida que uno se acerca al Señor. Pero donde me quiero parar un poquito más en esta mañana, y no asustarnos mucho, es en este texto que hemos leído un poquito más adelante. Nos dice también: soportad con paciencia. Soportad con paciencia. Soportar no es aguantarnos porque no nos queda más remedio. ¿Es eso lo que enseña la Escritura? ¿A qué no? A la luz de las Escrituras, soportar significa apoyar, sostener, pero no porque no nos queda otra. Y últimamente en nuestras vidas aparece más lo segundo que lo primero. Nos aguantamos porque no nos queda otra, pero nos aguantamos de mala gana. Versículo 3, que es donde más me voy a parar. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Cuando leía este texto, me acordaba, hermano, me acordaba cuando yo era pequeño. Bueno, a mí no me han regalado muchas cosas de pequeñito. Casi se podía contar con las dudas manos, a menos que yo recuerdo. Pero recuerdo una vez que me regalaron, aunque no sabía decir exactamente quién me lo regaló, si fue, yo creo que fue mi abuela. Mi abuela. Y bueno, me regaló un Citroën de estos tiburón, de estos que eran eléctricos, sin cable, o sea, con cable. De aquella época yo no sé si existía todavía los coches sin cable, era con cable. Y recuerdo cuando me lo regalaron, mi abuela, muy contenta ella, me decía: pero guárdalo, no lo estropees. Nos han dicho a ustedes alguna vez nos regalaban algo, y yo decía: pero guárdalo, que si no te lo vas a estropear. Solícitos en guardar. Nosotros no tenemos que guardar la unidad de esta forma, ¿verdad? Haríamos mal si hiciéramos con la unidad del Espíritu de esta forma.
mal si lo guardamos para no malgastarlo. Las Escrituras no nos dicen esto. Solícito. Mira, me iba después a Hechos capítulo 2. ¿Me acompañáis, por favor? Hechos capítulo 2. Y vamos a empezar de atrás para adelante. Lo normal es empezar el capítulo 2, versículo primero, y seguir el orden natural, pero hoy lo vamos a hacer al revés. Hechos. Ahí se nos narra, bueno, yo creo que es de los capítulos más importantes en las Escrituras, donde Dios habla y describe lo que es una iglesia perfecta, una iglesia sana, una iglesia conforme a la voluntad del Señor. Y es Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47. Pero vamos a empezar con el 47. Ya os digo que vamos a empezar de atrás hacia adelante. La iglesia alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Versículo 46. Y perseveraban unánimes. ¿Sabéis lo que significa unánime, no? Unidos. Y hacían un esfuerzo especial para permanecer unidos cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Crecer, os hago una pregunta, ¿crecer era el propósito, el objetivo de la iglesia en Hechos capítulo 2? ¿Era el propósito? ¿El objetivo? Algunos están poniendo una cara, especialmente mi mujer, que como que no me entiende. Os lo vuelvo a preguntar. ¿Crecer era el propósito de la iglesia la iglesia de Hechos de los Apóstoles capítulo 2? ¿Crecer era el propósito y el objetivo? ¿No? ¿Ah, no? No. Te refieres al número, ¿no? Crecer el número. Sí. Bueno, según una apreciación estética. Crecer no era el objetivo, era el resultado. ¿No es cierto? Era la consecuencia de vivir en unidad, en armonía. Era lo lógico. Al igual que en un cuerpo sano y joven, crecer es el resultado natural, ¿verdad? Un cuerpo sano, un cuerpo bien alimentado, pues crece. Algunos la verdad es que crece un poquito más hacia el ancho, pero lo natural es crecer hacia lo alto, ¿verdad? Eso es lo natural. Así que no era el objetivo. Como digo, una iglesia sana crece de una forma natural. Una iglesia que alaba a Dios y tiene favor con el pueblo. Una iglesia que alaba a Dios, que procura dar el honor, la gloria y la alabanza, como hemos hecho esta mañana al Señor. Dar la gloria que Él se merece. Pero ahora dice también que tenía el favor del pueblo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? El testimonio de cada uno de nosotros. Ser un hijo de Dios no es ser creyente, cristiano,
el domingo por la mañana de 11 a 1, que es más o menos el tiempo que estamos aquí, o el resto del tiempo en otras reuniones, es tener un testimonio hacia los de fuera. Perfectos no somos ninguno, pero el mundo tiene que conocer, nuestros vecinos tienen que conocer, nuestros amigos tienen que saber de lo que hay en nuestro corazón. Me cuesta, o no me gustaría ponerme como ejemplo, pero ustedes podéis acercaros a los amigos míos de la bicicleta, preguntarme. No hay ni siquiera uno de ellos que no me haya escuchado testificar de que Jesucristo es el Señor de mi vida. Ni uno solo. A todos les he predicado el Evangelio. A todos, hermano. A todos, sin excepción. Yo no creo que haya absolutamente ninguno que no haya escuchado con mis labios que Jesucristo es el Señor de mi vida. Y eso normalmente no te trae consecuencias demasiado agradables. En muchas ocasiones te ridiculizan, se mofan de ti, pero como yo les suelo decir, yo sé en quién he creído. A mis clientes. Apenas tengo el momento y la ocasión, hay veces que yo creo que he tenido a veces la sensación de que forza mucho la situación. Y después me alegra por haberlo hecho, pero en un principio he dudado. Mirad, os pongo otro ejemplo. Este domingo, no, el anterior, no estuve con vosotros, ¿no? Estuvimos en Margarillo de la Sierra, creo. Bueno, pues estábamos en una casa allí en Santana, una casita preciosa, por cierto, perdido en el bosque. Que no está ahora mismo por el perdido. Y alrededor nuestro había otras casitas. Y escuché a una pareja joven hablar de Dios. Hubo una duda en mi corazón. Me decía, claro, me meto, me escucho en la conversación. Le pedí que el Señor me diera entereza y sabiduría. Y me metí en la conversación. Y testifiqué de que Jesucristo era el Señor de mi vida. Fue realmente hermoso. Realmente hermoso. Eran personas que pertenecían al movimiento ecuménico de la Iglesia Católica. Y fue realmente hermoso. Que el mundo, que los de fuera nos conozcan, no como religiosos, no como que pertenecemos a una determinada religión, sino que somos hijos de Dios. Y no se quede solamente en palabras, sino que cuando tengamos la oportunidad demos un paso más y nuestros hechos testifiquen, ratifiquen nuestras palabras. Teniendo favor, alabando a Dios y teniendo favor con los de fuera, con el pueblo. Una iglesia, como os decía, como hemos visto en Hechos capítulo 2 al final, que permanecían unánimes. Pero vámonos al principio del capítulo, el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Es curioso, hermano, hermana. Al final del capítulo 2, ¿cómo estaban? Juntos. Al principio, ¿cómo estaban? Juntos. Una iglesia que crecía y que alababa a Dios.
¿Sabéis? El Señor les dijo que el Señor subió a la presencia del Padre, les prometió que iban a recibir el Espíritu Santo. Algunos dicen que sobre 40 días estaban esperando que esto ocurriese. Unos dicen 40, otros dicen 10, vamos a dejarlo más o menos en la mitad, alrededor de 20 días. El Señor dice en su palabra que se les apareció a más de 400 personas, ¿no es cierto? ¿No dice eso en su palabra? ¿Cuántos había en el aposento alto? 13 con el Señor. No. En Hechos, capítulo 2. El Señor nos dice en su palabra que se les apareció a más de 400 personas, que eran testigos. ¿Cuántos había en el aposento alto? ¿No va a poner ninguno? 120. Ya faltaban 280. Habían pasado 10, 20, 30 días, ya faltaban 280. Claro que vivir 400 personas, 120 personas en el aposento alto, algo pequeñito, pues no debe ser fácil. Que nos tuviésemos que aguantar aquí durante 10, 15 o 20 días. Incluso estaba María. Así que allí estaba la iglesia unida. Es cierto que se habían perdido o se habían ido algunos y habían pensado, bueno, esto ya pasó a la historia, esto ya lo digo yo, no lo dice la Escritura, lo estoy diciendo yo. Algunos de ellos a lo mejor declinaron el propósito de seguir al Señor, pero ciertamente permanecieron fieles, unidos. Estaban todos unánimes y juntos. Al principio en Hechos 2 estaban y al final en Hechos 2 seguían estando unidos, como nos enseña la Escritura. ¿Qué dice el Salmo 133? ¿Os acordáis si lo sabéis? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Pues eso estaba haciendo una realidad. Y allí, estando en Pentecostés, ¿recordáis la historia? En Hechos capítulo 2 estaban esperando recibir el Espíritu Santo y ocurrió una serie de cosas, una serie de manifestaciones. Y me llamaba la atención que hay veces que hoy el pueblo de Dios, en muchas ocasiones buscamos más las manifestaciones que ser lleno del Espíritu Santo y obedecer al Señor. ¿Os acordáis de alguno de los acontecimientos que ocurrieron en Hechos capítulo 2? Por ejemplo, dice que hubo un viento rudo, creo recordar, y tempestuoso. Recio y tempestuoso. Un viento que debe ser importante, que llegó a ser importante, ¿verdad? Aquello llamó mucho la atención. ¿Os acordáis hace unos meses cuando estuvimos aquí en Huelva? La experiencia de aquel viento que tiró un montón de árboles, pero el viento no duró para siempre, ¿verdad? Ni a ellos tampoco les duró el viento para siempre. También nos dice la Escritura que hubo otra manifestación. Insisto, hay veces que ponemos más atención a las manifestaciones que duran poco tiempo que al obedecer al Señor. Otra cosita que ocurrió durante un corto periodo de tiempo. Dice en la Escritura que se les apareció como lengua de fuego sobre sus cabezas. ¿Os imagináis ahora que fuésemos todos con una lengua de fuego sobre nuestras cabezas? Duró poco tiempo, ¿verdad? Duró poco tiempo. Otra manifestación.
Hablaron en lenguas. ¿Os suena de algo todo esto que estamos diciendo? Hay veces, y hermanos, con todo el respeto hacia ellos, que quizás busquen más las manifestaciones, aunque sean temporales, que el ser lleno del Espíritu Santo. Hablaron en lengua, nos dice la Escritura. Pero después volvieron otra vez a seguir hablando, supongo que en arameo, que era el idioma que ellos dominaban. El viento, las llamas, la lengua, todos manifestaciones temporales. Pero la unidad es algo que debe ser permanente en nuestra vida. Porque la unidad es fruto de ¿qué? Del amor. Del amor. La unidad es fruto o es una consecuencia del amor. No soportándonos porque no nos queda otra, sino porque te amo en el Señor. Como veremos un poquito más adelante, esto no es fácil. No es nada fácil, porque hay veces que no nos amamos ni a nosotros mismos. Pero la unidad es algo que es fruto del amor. Hechos 4:32. Y la multitud, porque el Señor añadía a los que habían de ser salvos. El Señor añadía. De los que habían creído, eran de un corazón y de un alma. Es fuerte, ¿verdad? Una iglesia de un corazón y de un sola alma. La multitud. Somos 4 lados. Y nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo. Mirad, el Espíritu Santo obrando en aquella iglesia. De un corazón y de un solo alma. Incluso en aquellos aspectos que más trabajo nos cuesta ponernos de acuerdo. Nos dice el versículo 32 al final, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Una iglesia que había sido bendecida de forma preciosa, que permanecían unidos en un solo corazón y en una sola alma, incluso en la parte económica, y cómo eran bendecidos, y crecían, porque era lo natural, lo lógico. Versículo 31, uno antes. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todos, el versículo 32 nos expresa de una forma clara el motivo y la razón por la que todos permanecían juntos, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que hacía que eso fuese viable. El Espíritu Santo. Mirad Juan capítulo 13 y versículos Juan 13:34. Juan 13:34. ¿Me seguís con vuestra Biblia, por favor? Un versículo que yo creo que estoy convencido que lo conocemos todos. Un mandamiento nuevo doy, que os améis uno a otro como yo os he amado, que también
os améis unos a otros. El Señor que le da una sugerencia en este versículo, un consejo, ¿qué le da? Un mandamiento, una orden. Si alguien no cumple deliberadamente los mandamientos del Señor, esa persona, quien quiera que sea, si alguien no cumple o no intenta cumplir los mandamientos del Señor, esa persona debe empezar a cuestionarse si es realmente un hijo de Dios. Esto no es un ruego de parte del Señor. Esto es una orden de parte del Señor. Que nos amemos. Y además nos dice que nos amemos no de cualquier forma. Porque hay veces que decimos, no, si yo te amo, pero si me puedo evitar, te evito. No, si yo te quiero, pero no me intereso por ti. No, si yo te amo, pero me es indiferente. ¿Ese es el amor con que el Padre quiere que nos amemos los unos a los otros? ¿Cuál es el ejemplo a imitar, hermano? Jesús. No cualquier tipo de amor. El ejemplo, la guía, es el Señor, no de cualquier forma, como Cristo nos amó. Claro que podemos decir, y además de una forma lógica y coherente, y yo me escandalizo, porque a mí me ocurre también, pero es que no puedo, es que no me sale, es que no tengo capacidad, Señor, yo no puedo amar como Cristo nos amó. Humanamente es imposible. Es a través de su Espíritu. Hechos capítulo 1 y versículo 8. Señor les dice a sus discípulos, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Podían, humanamente hablando, hacerlo? La gran mayoría eran personas casi sin cultura, sin medios, sin posibilidades. No podían, humanamente hablando. Pero Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es cierto que humanamente nos es imposible, pero no es menos cierto que el poder viene del poder de Dios, porque es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Mira, os pongo un ejemplo. Un padre, pues, le dejó una nota a su hijo para que hiciera una serie de mandados. En esa nota le dejó escrito los mandados que tenía que hacer. Y uno de ellos consistía en ir a pagar, digamos que Hacienda, por un importe que tenía que pagar. Y en la nota, o junto con en la nota, mejor dicho, había una gomilla.
Y en la gomita, detrás de la gomilla, había dinero para pagarla. El hijo ve la nota, la lee, pero pasa de ella. Como suele ser normal, diría yo. Pasa de ella. Cuando viene el padre por la noche y le pregunta a su hijo, oye, ¿hiciste el mandado que te encargué? No, porque yo no tenía. Tú dejaste escrito, que lo he ido de lejos, que tenía que pagar y yo no tengo dinero. No puedo. ¿Tú has cogido la nota? Porque si coges la nota, te darás cuenta que por detrás te dejé dinero para pagar la deuda, para que cogieras el autobús, incluso para que te tomaras un helado. Solo tenías que querer coger la nota. El poder emana del poder de Dios. El poder emana en que estemos dispuestos a querer. Porque si nos limitamos a decir, no puedo, estamos desobedeciendo al Señor. Porque Él no nos ha dejado huérfanos, hermano. Él nos ha dado el poder. El poder emana del poder del Señor. Pero tenemos que coger la nota. ¿Os acordáis del apóstol Pedro? Bueno, claro, me acuerdo del apóstol Pedro. La experiencia del otro día, Antonio nos hablaba acerca del apóstol Pedro. ¿Os acordáis de la escena donde los discípulos estaban en el barco, en la barca, en medio del mar de Galilea, y se levantó una gran tempestad? Estaban preocupados porque la situación era complicada y difícil. Y si era complicada y difícil, a lo lejos vieron venir lo que ellos creían que era un fantasma. ¿Os acordáis de la escena? El Señor se dirige hacia ellos y dijo, no temáis, yo soy. El apóstol Pedro, aquel que le cortó la oreja a Malco, efectivamente, pues que era una persona echada para adelante, el apóstol Pedro. Y le dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. El Señor le dejó una orden, un mandamiento. ¿Acordáis cuál fue la orden y el mandamiento del Señor? Ven. 3 letras. Ven. Nos dice la Escritura que el apóstol salió de la barca y dio 3 pasos. A lo que hizo el cuarto, ¿qué le pasó? Se hundió. Y sabéis, hoy, el otro día mirando, me di cuenta por qué se hundió. No, hermano, no, se hundió porque Pedro estaba caminando sobre las palabras de Jesús, sobre las letras. ¿Cuántas letras eran? 3. ¿Cuántos pasos dio? 3. Al cuarto se hundió. Se apoyó en las palabras del Señor. Si el Señor le hubiera dicho, ven, que yo estoy aquí contigo, no temas, ni yo te socorreré, pues no le hubiera tiempo de llegar a la orilla. Pero obedeció al Señor. Ven. Todos conocéis cómo terminó, ¿verdad? Ven. Y de Lázaro, me acordaba también de Lázaro. Compartí con en el entierro de Antonio, compartía algo del pasaje de Lázaro. Cuando el Señor se acerca allí a Lázaro, a donde estaba Lázaro, y le dice, y le dice, le dice, Lázaro,
¡Sal fuera! ¿Podía? Estaba muerto. Incluso, como decía una de sus hermanas, Señor, sí ya muere. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué necesitaba Lázaro para tener vida? El espíritu. Porque el espíritu es el que da vida. Y recibió su espíritu y consecuentemente la vida. Y pudo obedecer al Señor. Los mandamientos del Señor estaban ahí para que andemos sobre ellos. El Señor nos da la capacidad a través de su Santo Espíritu, pero debemos de querer hacerlo, porque esa es nuestra responsabilidad. Él produce el querer y el hacer por su buena voluntad, pero depende de nosotros, de nuestra libertad, para llevarlo y ponerlo por obra. Primera de Juan, lo has escuchado hablar Juan de esto. Primera de Juan. Y vamos a hacerlo como han hecho los apóstoles. Capítulo 4, bueno, vamos a empezar por el final. Primera de Juan. Capítulo 4. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Insisto, ¿qué tenemos? ¿Una sugerencia? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y nosotros tenemos este mandamiento. Mismo capítulo, versículo 11 al 13. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, el que nos ha dado de su espíritu. ¿Qué es lo que produce el amor en nuestros corazones? Aquel amor que muchas veces decimos que nos es imposible. Humanamente hablando, el espíritu. El espíritu es el que produce en nosotros y la capacidad para cumplir estos mandamientos de parte del Señor. Mira, y ya no estoy. En los tiempos de Jesús, durante su ministerio aquí en la tierra, ¿qué diferencia había entre los discípulos de los fariseos y los discípulos de Jesús? A Jesús le llamaban rabí, o sea, maestro. Le consideraban un maestro. ¿Qué diferencia había? Os voy a leer un texto también que me tomé nota y creo que es bastante esclarecedor. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Jeremías 9, 24. Y además creo que es un texto que lo conocemos mucho desde hace mucho tiempo. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocer que yo soy Jehová. Los fariseos se engrandecían
del perfecto conocimiento que tenían de las Escrituras. Bueno, poco en el pueblo de Israel había que tuviesen este conocimiento tan perfecto de la ley. De hecho, se reunían entre ellos en la época de Jesús a discutir acerca de la ley. A Jesús fueron a buscarle muchas veces a discutir con él con respecto a la ley. Maestro, la ley dice esto. En la gran mayoría de las ocasiones para tentarle, para ridiculizarle. Pero se estaban olvidando que él era el Señor. Lo importante no es el conocimiento que uno tiene de la ley, que lo es, pero no es lo más importante. Mirad cómo termina el versículo 24 que estamos leyendo. Lo importante es que yo hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Lo importante no es conocer, o lo más importante no es conocer la ley. Os he dicho en alguna ocasión ya, y les voy a repetir una vez más, que lo más importante no es conocer de pe a pa las Escrituras. Tener un conocimiento de las Escrituras tremendo. Y os pongo siempre el mismo ejemplo. Lo importante no es conocer la palabra amor en todos los idiomas posibles. Y expresarlo y darlo a conocer y hacer una tesis increíble. Que nos quedemos boquiabiertos. Que es bueno, pero no es lo más importante. Lo importante, lo realmente importante es que yo hable. Porque eso es sinónimo de que el Espíritu Santo está en mí. Y que el Espíritu Santo cubre mis carencias. Porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Y amar. Los discípulos de los fariseos conocían las Escrituras de pe a pa. En esto conocerán que soy mi discípulo. Y se me está poniendo el pelo en que os améis los unos a los otros. Esto es lo realmente importante, hermano. Que nos amemos. Humanamente no podemos. Yo soy de una condición, tú de otra, y es posible, no es seguro que van a salir roces en nuestra vida. Pero lo importante es querer coger la nota que me dejó mi padre, no leerla desde la distancia, sino cogerla. Haz esto, este mandamiento te doy, y por detrás está el poder para hacerlo. El poder que emana del Espíritu Santo. Porque de lo contrario no funciona. Es imposible. Querer hacer la voluntad del Padre. El poder hace posible que podamos. Y el poder emana del Padre a través del Espíritu Santo. Una iglesia en Hechos de los Apóstoles que estaba unida y que siguió estando unida. Alababa, engrandecía al Señor y el Señor lo hacía crecer. Ese es el orden, no hay otro orden, hermano. No hay otro orden. En tanto en cuanto nosotros no nos amemos como el Señor nos manda, como iglesia no vamos a funcionar. De verdad. Podemos reunirnos cada domingo por la mañana, cada vez menos por ciento, pero el Señor no nos va a bendecir. O difícilmente nos va a seguir bendiciendo el Señor. Porque no nos da la gana obedecerle. No queremos obedecerle. Le pido al Señor
pecado. Que el Señor nos quiere en cada uno de nosotros. Y aquello que humanamente no puede, el Señor con su Santo Espíritu, con su poder, lo haga una realidad en nuestra vida.